Y aprendiendo algo de la conferencia anterior, voy a empezar agradeciendo al pueblo por la atención que he recibido. No, siendo un poco menos populista, en serio quiero terminar esta vez agradeciendo al Instituto Juan de Mariana, pero como dice Bastos, son personas, así que quiero empezar mencionando a las mujeres, a Raquel, Inés, y después, bueno, Juan Ramón, José Ignacio, José Augusto, Luis Alberto, Paco, Ignasi, espero no olvidarme ninguno. La verdad, a todos ellos, muchísimas gracias. Déjenme decirles que no solamente me siento muy bien acá, sino que voy a muchos de estos y les puedo asegurar que es una de mis mejores experiencias. Voy a las universidades Cato, por ejemplo, en América Latina, que tienen un formato similar, son más cortas, tienen unos 3 días. También son muy buenas, pero esta es como más larga y más intensa. Voy a otras reuniones de RELIAL, la Red Liberal de América Latina, pero ahí ya empieza a haber algún político o algo de eso, ahí ya lejos están de eso. Y tal vez, digo, la que, voy a ser sincero, la que también está en el top de mi preferencia son los coloquios del Liberty Fund. Y muy buenos también, y los disfruto en todo momento. Y más, incluso disfruto más esto que unas reuniones a las cuales voy a ir de la Mont Pelerin, por ejemplo, porque esos ya son demasiado grandes, hay poco contacto con la gente, con los que hablan, menos participación, así que la verdad que esto está muy bueno. Y me toca entonces hablar, bueno, y además de todos los que agradecí, sepamos ahora que tenemos ahora con nosotros al verdadero Gabriel Calzada, ¿verdad? Que nos visita ahora, así que gracias, Gabriel, también. Todos los años viene don Gabriel aquí, así que, bueno, me toca esto en un tema también que creo que lástima que no está, que tal vez a Bastos le gustaría que termináramos hablando precisamente de Mises, y no de todos ellos minarquistas, ¿no es cierto?, que andan por ahí. Entonces ahora creo que es lástima que él tampoco está, pero la verdad es que mi idea aquí es la de, en cierta forma, presentar o usar la figura de Mises para un tema que va un poco más allá y que ha salido en más de una conferencia durante esta Universidad de Verano. Y esto tiene que ver con la importancia de las ideas y el papel que las ideas cumplen en la evolución de la sociedad. Este es un tema, debo decir, que está siendo cada vez fruto de mayor interés en la ciencia económica. Y eso creo que yo lo veo como algo positivo. Digo, cuando veo a economistas del mainstream de pronto meterse en estos temas, yo digo, tal vez algo bueno, o con algo bueno al menos ellos se van a encontrar en algún momento, se van a cruzar con alguno de nuestros autores. Y digo esto porque, por ejemplo, hay que prestarle atención sobre todo hay un grupo de economistas italianos, profesores en los Estados Unidos, muy buenos, muy creativos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Alberto Alesina, de Harvard, nada menos, que precisamente está muy involucrado en estos temas. Claro, tienen siempre ese sesgo. Hasta ahora no se habían ocupado del tema de las ideas porque es difícil de formalizar, es difícil de poner en modelos matemáticos, es difícil de hacer estadísticas y datos y buscar, pero aún con ese sesgo, empiezan a buscar formas de verificar sus hipótesis y todo eso, pero lo cierto es que están entrando en este tema. Y yo creo que en algún momento espero que se encuentren con nuestros autores, quienes ya lo vienen desarrollando desde mucho tiempo. Y debo decir que no es solamente nuestros autores los que planteaban la importancia de las ideas en el desarrollo de la sociedad, sino algunos otros muy conocidos por todos nosotros. Bueno, muchos de ustedes conocerán esta frase famosa de Keynes en el final de la teoría general. La leo porque queda un poco pequeña la letra. Las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas.
Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto. Acá viene para Venezuela, me parece, mire. Locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Estoy seguro que el poder de los intereses creados es vastamente exagerado cuando se lo compara con el gradual avance de las ideas. No, por cierto, en forma inmediata, pero luego de un cierto intervalo, porque en el campo de la economía y la filosofía política no hay muchos que sean influenciados por nuevas teorías luego de sus 25 o 30 años de edad, por lo que las ideas que los funcionarios públicos y políticos y aún los activistas aplican a los eventos actuales, no es probable que sean las últimas, pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal. Tal vez esta sea, creo yo, la única frase de Keynes con la que estoy realmente de acuerdo, ¿no? Pero no es solamente de él, porque la verdad es que sabemos, Mises tiene un capítulo entero en La acción humana que se llama El papel de las ideas, donde él comenta precisamente que, y hace una diferencia que a mí me parece muy interesante, que es lo que venimos discutiendo con Walter, acerca de valores e ideas, ¿no? Valores son aquellas referencias, digamos, de lo que nos parece bueno, útil, necesario, importante, etc. E ideas vendrían a ser nuestras teorías acerca de cómo funciona la realidad. Mises lo plantea de esa forma, dice que precisamente que las ideas son eso, son esas teorías, y que los valores se aplican a la elección de los fines que queremos perseguir cuando actuamos. Mises publica eso en La acción humana en el año 49, y precisamente en ese mismo año Hayek publica un artículo conocido también acerca de los intelectuales y el socialismo, y allí también presenta esa misma idea acerca de la importancia de las ideas, y él representa esto en una metáfora que yo voy a utilizar mucho ahora, que es la de una gota que cae en un estanque. Y digo que voy a usar eso porque después de esta frase larga voy a presentar sobre todo imágenes, pero las imágenes en realidad quieren mostrar algo así como un modelo de lo que quiero presentar. Y la verdad es que los austríacos, en vez de tener imágenes o gráficos, en realidad deberíamos tener videos, ¿no? Porque la economía es dinámica, así que deberíamos tener videos. No, voy a proponer acá que con el instituto desarrollamos la video economics, digamos, para que en vez de presentar modelos en gráficos, los presentemos en videos que se mueven, digamos. Pero bueno, no son ellos solos. También, por ejemplo, Milton y Rose Friedman tienen un conocido artículo acerca de la corriente en los asuntos de los hombres, así se llama, donde plantean eso también, la importancia de las ideas. Lo plantean como que siempre hay un ciclo que va de un lado para el otro. A mí esos ciclos a veces me dan cierto resquemón, en el sentido de que no sé si hay ya una regularidad preestablecida de que haya que ir, digamos, de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda en forma permanente, pero ellos tienen algunos argumentos interesantes y plantean, por ejemplo, históricamente ellos dicen, bueno, fíjense que fueron las ideas de Adam Smith, de Ricardo, etcétera, las que recién se toma un tiempo, digamos, las ideas en impactar a la política, las que llegaron a la política luego a mediados del siglo XIX en Inglaterra. Lo mismo ocurrió con las ideas del socialismo, que fueron planteadas muchos años antes de que luego llegaran a convertirse en políticas aplicadas, y lo mismo plantea respecto del resurgimiento de las ideas liberales con Hayek, Lamont Pelerin, etcétera, y su influencia en Margaret Thatcher, Reagan, etcétera, va muchos años después. O sea que por un lado plantean eso, y una hipótesis también acerca de por qué se producen esos cambios. Dice, bueno, esos cambios se producen, dice los Friedman, porque las ideas al principio son presentadas sobre todo como utopías, pero después, cuando llegan a la implementación práctica, muestran también gran parte de sus defectos, digamos, o no pueden aplicarse en la forma perfecta en la cual se presentaron como utopías antes. Entonces empieza a generar eso un cierto grado de descontento que abre la puerta para que cambien las ideas hacia otro tipo de utopías. Y el segundo punto que plantean, que no sé si o valdría la pena discutirlo, es que dicen que siempre los segundos proponentes de ideas son de inferior calidad que los primeros. O
sea, como los primeros son los que plantean la gran idea, pero los que siguen atrás no le llegan a la misma altura. Bueno, y luego, aquí también fue mencionado, la izquierda, este es Gramsci, ¿no? Ya lo mencionó Ignacio, así que no lo vuelvo a repetir, también hacía énfasis en eso, y esto es interesante, lo de Gramsci, porque ustedes recuerden que el marxismo planteaba precisamente que las ideas dependen del mundo material, de las relaciones de producción, o sea que uno tenía una idea, si uno era, uno tenía las ideas de la clase a la cual pertenecía. Lo cual era paradójico en el marxismo, porque Marx no era proletario y supuestamente él desarrollaba ideas proletarias y él nunca trabajó. Así que no sé cómo no se planteó esa contradicción. Y finalmente, bueno, otros autores como Max Weber, por ejemplo, cuando plantean el tema, aunque un poco más enfocado en la religión, acerca del desarrollo del capitalismo a partir de ciertas ideas y valores que predominaban sobre todo en la religión, etc. Todos ellos le prestaban atención entonces a este tema de las ideas. Ahora, yo quiero plantearlo ahora como una cuestión, digamos, de que existe tal cosa como un mercado de las ideas y que por lo tanto existe una demanda y una oferta. Y la demanda, ¿quiénes somos? Bueno, aquí hay una demanda de ideas, por algo han venido. Demandamos ideas para que nos permitan interpretar la realidad. Y por otro lado hay una oferta de ideas, donde hay aquellos que las ofrecen, a quienes voy a llamar en particular emprendedores de las ideas. Aquellos que salen al mercado a competir ofreciendo distintas interpretaciones de la realidad. Entonces lo que quiero analizar un poco es ese funcionamiento de las ideas, siendo que las ideas tienen una característica, ¿cómo sería este mercado? Porque las ideas tienen una característica particular y que cumplen con todas las condiciones de un bien público, como lo definí en la conferencia anterior, es decir, no hay exclusión y no hay rivalidad en el consumo. Es decir, una idea, una vez que se dice, ya pertenece, puede ser copiada libremente por cualquiera. No puedo excluir a los que no pagaron de que no tomen esta idea porque ya inmediatamente es suya, ¿no es cierto? Y sin embargo el mercado provee enorme cantidad de estos bienes públicos que llamamos ideas a través de medios que tienen algunos de ellos mismos también características de bienes públicos, como la radio y la televisión, donde tampoco, sobre todo la televisión abierta, no la televisión por cable, pero tampoco se puede excluir, y otra cantidad a través de bienes privados, libros, películas, etc. Internet tiene también las características muchas veces de un bien público porque es de libre acceso a todos los demás. Es decir, ahí hay un mecanismo, un mercado muy diverso a través de los medios en los cuales funciona, por el cual se van ofreciendo distintas ideas. Ahora bien, cuando hablamos de que las ideas determinan el destino de la sociedad, ¿de qué estamos hablando? ¿De las ideas de las élites o de las ideas de las masas? Bueno, acá se complica el asunto, ¿no? Porque entonces parece no ser lo mismo, no es un mercado unificado. Es decir, yo he dicho, y voy a seguir algunos figuras de esto, de que el mercado de las ideas funciona como una gota en un estanque. Una gota en la cual cae en un punto aquí, como es este, donde la idea se genera y se va extendiendo con anillos sucesivos cada vez más amplios, ¿no? Quiere decir entonces que este es un mercado segmentado, donde hay una élite, en cierta forma, que es la que genera la idea o la que lo toma en primer momento y luego se va extendiendo en mayor o menor medida hacia los demás. Además,
Pero uno no debería pensar también que ese mercado de las ideas es un mercado mucho más complicado que esto, es decir, no es la gota en el estanque, sino tal vez deberíamos pensar que es más bien de este tipo, en el cual van cayendo múltiples gotas. No solamente van cayendo múltiples gotas, sino que las gotas tienen distintos tamaños. Quiere decir que hay ideas que se han difundido más, hay ideas que se han difundido menos. Y no solamente eso, sino también que hay círculos que se entrecruzan, ¿no? Entonces hay ideas de pronto que surgen en un ámbito, pero que fertilizan y se desarrollan en otro. Por ejemplo, tal vez ustedes, no sé si sabían que las ideas de las teorías evolutivas de Darwin en realidad tienen un origen en teorías evolutivas en las áreas de las ciencias sociales y en los escoceses. Es decir, son los escoceses los que empiezan a hablar de las teorías evolutivas y Darwin toma esas ideas de las ciencias sociales vía Malthus y las lleva a las ciencias naturales. Entonces esa fertilización cruzada, digamos, parece ocurrir permanentemente. O nosotros la vemos también en la economía cuando vemos el análisis económico del derecho, Law and Economics, cuando vemos el análisis económico de la política, Public Choice, entonces vemos como las ideas como que se pasaran de un círculo para otro, ¿no? Normalmente hay diferencias entre las élites y las masas. Las élites suelen tener un mayor grado de coherencia en una estructura de ideas. Normalmente lo que buscamos todos nosotros y lo que hacemos es incorporar un conjunto de ideas. A eso lo podríamos llamar una ideología. Y cuando uno es joven, es más ideologizado, digamos, porque uno tiende a comprar un paquete entero. Muy probablemente porque uno necesita interpretar muchas cosas que no conoce. Se enfrenta con toda la sociedad, con toda su cantidad de problemas que tiene, y digo, esto es demasiado. Dame un paquete entero. Compro socialismo, compro capitalismo, porque me da todas las respuestas a todos los problemas. En la medida, ustedes van a ver que en la medida que uno va avanzando en el tiempo, en la edad, de pronto empieza a moldearse su propio conjunto de ideas y de teorías. Entonces pareciera ser que ocurre algo más o menos así. Supongamos que cada uno de estos puntos es una idea distinta. No sé, esto podría ser el sistema político, el presidencialismo, parlamentarismo, si quiere un sistema de seguridad privada o no, seguridad social, lo que sea, ¿no? Entonces uno que va armando, uno va como seleccionando distintos puntos y va armando su propio paquetito con el tiempo. En cierta forma lo que ocurre acá es que nos encontramos nosotros que en general tenemos, por ejemplo, en común muchos de estos puntos, pero en algunos elegimos de pronto diferentes. Y ahí es donde discutimos entre liberales. Este de acá no, yo prefiero este y así, tenemos nuestras variaciones, ¿no? Ahora bien, esto además ocurre que las ideas entonces podemos figurarlas también como que recorren una pirámide en la cual se inician arriba de todo y se van extendiendo hacia abajo. Normalmente uno suele pensar que esa pirámide o el centro de la gota está ocupado por el científico, por la academia, pero no necesariamente ha de ser así. Las ideas no todas ellas surgen del que se ganó el premio Nobel, ¿verdad? Que en muchos casos sí, por supuesto, pero no necesariamente quiere decir eso. Pero parecen seguir el mismo recorrido, con lo cual nos encontramos entonces con un mercado segmentado, en distintos niveles o en distintos anillos. Y esto va a tener una consecuencia práctica para todos nosotros que, y sobre esto voy a volver más adelante, tenemos que de alguna forma definir en qué anillo o en qué nivel de la pirámide nosotros vamos a actuar. Que era un poco lo que pasaba ayer con las presentaciones de ustedes. ¿A quién están dirigidas? ¿Al público general? ¿A la élite? ¿A quién?
Bueno, tiene que ver con el formato también. Tal vez 3 segundos de algo que parece un aviso publicitario está más dirigido acá, pero si querés dirigirte acá tenés que presentar un paper en el Congreso de Economía Austríaca, qué sé yo, algo así. Es distinto, ¿no es cierto? Porque los mercados, los segmentos de los mercados son diferentes, pero todos están actuando a la vez. Ahora bien, yo voy a sostener acá en esta visión del mercado que el mercado entonces son muchas gotas de agua, es decir, es como si fuera todo el estanque y van cayendo múltiples gotas. Pero que se produce de pronto algún cambio que tiene que ver con algo que menciona Eduardo, que es el papel que cumplen las crisis. Es decir, yo voy a sostener, por ejemplo, que normalmente tal vez el mercado de las ideas es un estanquecito así como este, en el cual la gente le está prestando atención a las gotas que caen en entretenimiento y en deportes, y no mucho a lo demás. Esto tiene un poco que ver también con lo que plantea el public choice de la ignorancia racional de los votantes, etc. Es decir, mientras las cosas andan más o menos, ¿sabés qué? Estamos viendo qué pasa con el Barça o el Real Madrid, o qué pasó con esta chica que se casó con el otro y viste que la está engañando, y todas esas cosas que horas y horas de televisión sobre eso, y nosotros que hacemos clic con el cerebro, el resto, no sé, y ponemos y vemos todo eso. Y más o menos lo que estamos viendo es esto. Hay gente, por supuesto, que se ocupa del arte, de la política, de la historia, de la economía, de la ciencia, pero digamos que la mayoría de la gente va por ahí. Y en cierta forma uno podría decirse, bueno, y lo bien que hace, si las cosas andan más o menos normal, ¿para qué se va a estar preocupando por otra cosa? Pero ¿qué pasa? De pronto, este es un mercado, entonces, que tiene gotitas pequeñitas, digamos, para la política, para la economía, para la historia, pero de pronto se presenta una situación de crisis. Y entonces acá es como que la demanda en este mercado de ideas explota. Ahora la gente quiere entender por qué está pasando lo que está pasando. O por qué va a pasar. No solamente tiene que ser una crisis real, sino tal vez sea simplemente la percepción de que hay una crisis. Entonces la gente ahora demanda explicaciones, quiere entender por qué está pasando esto. ¿Por qué está pasando esto? Entonces el mercado cambia, se amplía por un lado, y crecen de pronto la política, la economía, y en detrimento de... Estos mantendrán lo suyo también, pero en este caso aumenta, ¿no? El mercado se agrandó. Y acá es donde entonces se multiplica la acción de los emprendedores de ideas, porque entonces salen ahí rápidamente a ofrecer teorías alternativas acerca de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Ahora, nos queda un punto más para ver en este tema del así llamado mercado de las ideas. Bueno, por un lado es cierto que las crisis amplían este mercado, y por otro lado la crisis también permite que haya más posibilidades de cambio. Porque ahora la gente está dispuesta a sacudir un poco esa estructura de puntos que tenía antes, ¿no es cierto?, en la cabeza, y ahora la crisis le plantea ciertas dudas y de pronto está dispuesta a abrir su mente a algún tipo de cambio. Ahora, quiere decir que los cambios están asociados muchas veces con crisis. Ahora, lo cierto es que no garantizan en absoluto hacia dónde se va a ir una vez que la crisis ocurra. Entonces puede pasar, por ejemplo, como que de pronto haya una crisis y el estallido sea hacia la izquierda y hacia abajo. Europa, que puede ser hacia la derecha y hacia abajo, o de pronto la Argentina ahora pareciera que va hacia la derecha, hacia arriba. En fin, no está dicho hacia dónde va a ir, y va a depender en buena medida de qué interpretación gana en el mercado de las ideas acerca de qué es lo que está ocurriendo. Se enfrentan distintos emprendedores con distintas interpretaciones. Un último punto que cabría plantear aquí, que es súper interesante también, y es ¿cómo es que hay emprendedores de las ideas? Si no pueden, o parecería ser muy difícil, que puedan ganar o llevarse los beneficios de los cambios que proponen. Es decir, ¿por qué no somos todos free riders de los esfuerzos de los demás?
¿Por qué no alguien viene y nos dice, hay que salir, hay que cambiar el país, por ejemplo, como nos están diciendo, ¿y por qué no me quedo en mi casa viendo el partido y que vayan otros? Y si van otros en todo caso y lo logran, yo me beneficio y no tengo ese costo. La economía neoclásica central, que asume ese individuo maximizador de beneficio y utilidad, no podría explicar este tipo de conductas, porque la gente hace eso. Porque en Venezuela la gente sale a la calle y hasta de pronto arriesga la vida, ¿en virtud de qué? ¿No te convenía quedarte en tu casa y podrías haber dicho que vayan otros? Sin embargo saliste, la gente sale y va y lo hace. Y hay gente que dedica de pronto su vida a impulsar ciertas ideas o impulsar ciertas reformas, sabiendo que todos los demás pueden ser free riders de su esfuerzo y sin embargo lo hace. Y esto ocurre en ambos lados. Va tanto desde Lenin hasta Mises, como vamos a ver. Gente entregada a eso y parecería difícil de explicar que lo es cierto. Algunos beneficios de esa actividad en el mundo de las ideas se pueden. Hay prestigio, reciben prestigio, de pronto podés vender libros, podés adquirir alguna posición aquí o allá en la academia, etc. O sea que de alguna forma podés apropiarte de los beneficios de esa acción de difundir o de promover o de competir en el ámbito de las ideas, pero conceptualmente parecería que de pronto plantea algunas dificultades. Ahora, en ese sentido, quiero analizar ahora el mercado de las ideas, en particular haciendo consideración al papel del economista. Es decir, ahora me voy a centrar en el mercado de las ideas y en un mercado en particular que es el de los economistas. Y entonces voy a decir, este es un mercado también estratificado y se me ocurrió esta estratificación, que puede haber otra, ustedes pueden incorporar más niveles, criticar alguno de ellos, pero en fin, es lo que me salió a mí y vamos a ver si a ustedes qué les parece. En primer lugar puse el papel del economista teórico. Aquí lo puse aquí en el centro. El economista teórico es aquel que desarrolla una idea, una teoría, el que crea, el que hace avanzar a la ciencia económica. En segundo lugar puse fíjense, al investigador multidisciplinario. Es decir, ya lo abrí un poquito más. Y esto tiene que ver con esa frase que algunos de ustedes conozcan de Hayek, que decía, aquel economista que es solo economista no es buen economista, señalando de que teníamos necesariamente que ocuparnos de la ciencia política, de la historia, etc. Y ustedes lo ven que los clásicos eran así, ¿no? Tenemos un David Hume que escribió un famoso libro de filosofía, pero después 6 tomos sobre la historia de Inglaterra, y después cantidad de ensayos sobre política y sobre economía. Tenemos un Adam Smith que escribe sobre ética, escribe sobre economía y muchas cosas más, y así John Stuart Mill, todos ellos eran así, y los austríacos eran así también, ¿no? Después lo veremos un poco más. Luego tenemos al economista académico. Este ya no es el que crea nuevas teorías, pero este es el que las transmite a través de su actividad académica en las universidades, al frente de cursos u otro tipo de actividades como vamos a ver después. No sé si voy siguiendo el mismo orden, pero tenemos al economista que puede tener un papel de investigador. En este caso es aquel que está investigando una determinada situación social y cumple esa función entonces de meterse y analizar, de llevar y de aplicar o demostrar cómo la teoría refleja o ilumina una determinada situación en particular. Después tendríamos al economista, ¿cuál me sigue acá? Por ejemplo, al economista aplicado, que es, a diferencia del académico o del teórico, ese es el que está siguiendo la coyuntura en forma permanente, ¿no? Ese es el que lo consultan los medios o lo invitan a los programas de televisión para hablar. Dígame, ¿usted cómo cree que fue la economía del último mes o cómo la ve el próximo mes, etcétera? Ese es el economista aplicado que lo único que hace es estar siguiendo los números de la economía del día a día. Después también tenemos el divulgador. El divulgador es aquel economista, bueno, el típico caso Bastiat, que todos conocemos aquí, aquel que trata de hacer simple y de difundir ciertos principios básicos de la economía. Henry Hazlitt también es otro gran ejemplo de eso, es otra función del economista.
Después tendríamos el economista que propone ciertas políticas públicas, es decir, que participa activamente promoviendo, no sé, pienso en un José Piñera promoviendo la privatización de las pensiones en el resto del mundo, ya se hizo en Chile, pero él va de un lado para el otro y habla y promueve un determinado tipo de políticas públicas. Después tendríamos al economista funcionario, es decir, ahora que el que asumió una cierta responsabilidad gubernamental y de llevar adelante algún tipo de gestión política. Luego tenemos el economista en los medios, acá se ha hablado mucho, por ejemplo, de Juan Ramón, va a la televisión, escribe unos artículos, etcétera, etcétera, está permanentemente participando en los medios. Y luego tendríamos, para terminar, bueno, 3 más, el economista como político, perfectamente puede participar activamente en la política, el economista como emprendedor, cualquiera puede ser emprendedor y el economista también puede ser emprendedor, y en última instancia el economista como gestor, ahora de algún emprendimiento. Bueno, se me ocurre entonces que estos son todos los distintos niveles en los cuales se divide llamémoslo así, el mercado de las ideas en el ámbito de los economistas. Pero ahora lo que quiero hacer, y de paso que sirva esto como una forma de honrarlo, quiero discutir un poco más de estos distintos niveles en el mercado de las ideas, trayendo aquí a este personaje que todos respetamos tanto, que es Ludwig von Mises. Y entonces quisiera mostrarlo, tal vez, lo grande que este hombre ha sido, señalando y ubicándolo en cada una de estas categorías. Y como todos ustedes saben, no quiero hacer una biografía precisa, pero Mises nace en 1880 en una familia judía en Lemberg, que ahora es Lvov, ahora es Ucrania, y en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Cuando él es joven, bueno, el von es porque a su abuelo, creo, lo reconocieron eventualmente, el emperador lo reconoció con esa categoría que lo incorporaba en cierta forma a la aristocracia del Imperio Austrohúngaro. Se mudan cuando él es pequeño a Viena. En Viena él va al colegio, va a un colegio secundario que no era el mejor de todos, pero era un buen colegio, a decir verdad. Miren, y lo comentaba el otro día con algunos de ustedes aquí, cómo tal vez ha cambiado la educación, porque Mises cuenta que en ese colegio secundario, obviamente aprendían latín, leían en latín a los autores clásicos, y ya cuando salían del secundario tenían un nivel de conocimiento de estos autores clásicos bastante notable, ¿no? Bueno, y luego ingresa a la universidad, la Universidad de Viena, donde estudia lo que se estudiaba en ese momento, Derecho. No existía todavía la carrera de Economía separada, por lo tanto los que estudiaban, o los que después vamos a llamar en última instancia economistas, la verdad que todos estudiaban Derecho, Hayek también. Vamos a ver entonces un poco, a recorrer un poco la historia de Mises en cada una de estas categorías. Entonces vamos al Mises académico. Dije que había nacido en 1880, a los 32 años publica su primer gran contribución a la teoría económica, que es la teoría del dinero, el libro La teoría del dinero y del crédito. Este es un trabajo que a él le había llevado 5 años, y como sucede en muchos casos de estos genios precoces, era su tesis doctoral. En ella lo que hace es extender el concepto de utilidad marginal al dinero, analiza todas las teorías monetarias prevalecientes en ese momento, y avanza, digamos, el concepto de utilidad marginal de la moneda, la teoría de la regresión, digamos, para explicar el valor de las monedas a partir del metal, y concluye en ese texto presentando la teoría austríaca del ciclo económico. En fin, yo la verdad que envidiaría mucho haber podido hacer una tesis de ese tipo y a los 30 años estar publicando semejante cosa. Pero ahí aparece entonces su primera gran contribución. En el año 1914 él se va a ver un poco desviado de toda esta actividad por la guerra a la cual tiene que ir, a la Primera Guerra, y es incorporado en distintos regimientos, hasta que después a la vuelta entonces
publica un artículo en el año 1920 con otro gran y enorme contribución teórica, que es el cálculo económico en la comunidad socialista. Un artículo en el año 20 que luego se convertiría en un libro llamado Socialismo en el año 22, donde su gran contribución en ese momento era la de desafiar a la izquierda, no desde la perspectiva de que el socialismo me gusta o no me gusta, o está bien o está mal, sino de plantearles una pregunta mucho más difícil, y es: el socialismo es imposible. En cierta forma era como el desafío que le planteó Juan Ramón a Bastos, ¿no es cierto? El anarcocapitalismo es imposible. Eso es mucho más difícil el desafío. Por eso yo quiero, si hay una próxima, quiero volver la próxima a tratar ese tema, a ver si es posible, no si es necesariamente bueno, malo, mejor, peor, sino por qué podríamos decir que es posible o no. Pero él les plantea este desafío a los socialistas. Y muchos de ustedes conocerán el argumento. Él dice: si el socialismo por principio niega la propiedad, no va a ser posible la realización de cálculo económico, porque el cálculo económico se realiza con precios, y los precios reflejan ¿qué? El resultado de intercambios. ¿Y los intercambios qué son? Son intercambios de derechos de propiedad. Pero como ustedes niegan la propiedad, no va a haber tal cosa como precios. Habrá algunos números que fijará el buró de planificación o lo que sea, pero esos no son números que reflejen las valoraciones de compradores y vendedores, etc. Y por lo tanto no va a ser posible asignar eficientemente los recursos en la economía. Eso va a ser sobre todo evidente, decía Mises, más que en los bienes de consumo, en los factores de producción. Es decir, ¿cómo van a saber si asignar este factor de producción a producir este tipo de bienes o al otro si no hay precios, porque no hay propiedad de los factores de producción? Bueno, eso fue un gran desafío. Escribió, por supuesto, muchas cosas más. Voy a señalar que luego, en el transcurso de su vida, tal vez su aporte teórico más profundo y completo está en ese famoso libro que todos conocemos, La acción humana, que tal vez consta de dos partes, digamos. Primero fue publicado en alemán en el año 1940, pero tuvo muy poca trascendencia porque era, la guerra. Él estaba en ese momento justo yéndose de Suiza. Después voy a contar su periodo en Suiza, yéndose de Suiza a los Estados Unidos, y entonces es un libro que pasó bastante desapercibido, pero él vuelve a trabajar sobre él y lo publica en inglés ya estando en los Estados Unidos como La acción humana en el año 49, y todos sabemos, entiendo, la importancia que ese texto tuvo, que en buena medida es, llamémosle, el último gran libro de economía, tratado de economía, ¿no? Porque fíjese que hasta ese momento, y sobre todo en el siglo XIX, los economistas escribían tratados de economía. Y se llamaban, por ejemplo, principios de economía política. Todos le ponían más o menos el mismo nombre, ¿no? El de Menger también es así. Principios de economía política. Y ahí ponían en eso todo lo que entendían que era la ciencia económica hasta ese momento. Pero eso se dejó de hacer. Y no hay ahora. Ahora ustedes encontrarán o manuales de texto, o si no, economistas escribiendo sobre aspectos parciales de la economía. En cierta forma eso es inevitable, porque como el ámbito de las ideas económicas se ha expandido tanto, imagínense ustedes que habría que hacer ahora una enciclopedia de muchos tomos para poner todo lo que la economía ha hecho. Entonces es inevitable. Entonces en cierta forma es un poco el último de esos tratados en los cuales se busca que todo lo que tiene la economía para ofrecer esté allí. O sea, acá tenemos un primer nivel de acción de Mises muy importante y muy fundamental, que es su, perdón, acá me equivoqué, tendría que haber visto teórico, ahora lo veo recién. Bueno, Mises teórico, no Mises académico. Mises académico va a aparecer después. Bueno, ahora viene Mises académico o teórico, de nuevo, la haré allí, teórico multidisciplinario. Y ustedes saben que acá Mises empezó a escribir de cantidad de cosas. Fíjense la cantidad de libros son estos, en los cuales, si bien en muchos hay contenido económico, exceden
en buena medida el tratamiento de temas económicos, ¿no? Nación y Estado de Economía es algo que él escribe al final de la Primera Guerra, preocupado por los problemas del imperialismo, la nacionalidad, el Estado. Eso eran cosas que se discutían mucho en ese momento en Europa, ¿no? El Estado-nación y las nacionalidades, y esto era particularmente importante para Mises porque se había destruido el imperio austrohúngaro, precisamente por todas las presiones que existían en las distintas nacionalidades que lo componían y que era muy difícil de manejar. Y todos querían tener su propio Estado, ¿no es cierto? Que los húngaros, que los checos, que los eslovacos, y era un lío todo eso a la larga y explotó en ese momento y así fue como desapareció el imperio. Pero bueno, empieza luego liberalismo, una crítica del intervencionismo, problemas de epistemología. Muy pocos economistas hoy en día se dedican o tienen capacidad de pronto para hablar de estos temas. El gobierno omnipotente, burocracia, caos planificado, que era un conjunto de artículos, planificación para la libertad también. Es sobre el tema de las ideas, también la mentalidad anticapitalista, una reflexión acerca del método y los objetivos de la historia, y cómo investigar históricamente en este interesante libro Teoría de Historia, otro más sobre metodología, y por último ya un resumen histórico, digamos, de lo que fue, lo que él veía en ese entonces como la escuela austríaca. O sea que vemos acá una mente que se expande, como los clásicos también, a una enorme cantidad de temas diversos, ¿no? Bueno, sigamos con Mises. Mises investigador. Acá hay cosas que son un poquito... Yo pongo acá algunas anécdotas. Hay mucho más en la historia de Mises de lo que yo pongo acá. Yo lo pongo como alguna anécdota. Pero en el año 1902, siendo un alumno de la universidad, el profesor lo manda y le pide hacer una investigación y él va a hacer una investigación sobre el tema el desarrollo de las relaciones señor campesino en Galicia, debería haber puesto con Z ahí, Galicia, la de Ucrania, 1770-1848. No es la Galicia la de acá, Galicia, la de Ucrania, no sé por qué tienen el mismo nombre. Bueno, como ven ustedes, él se mete ahí a investigar en cuestiones hoy lo llamaríamos empíricas. Y luego, por ejemplo, también estando en la universidad, una contribución a la legislación industrial austríaca, donde analiza toda la legislación laboral. Es más, tengo un párrafo ahí que no lo voy a buscar ahora para leerlo. Él dice, yo llegué, porque esto es lo que lo de los muchachos que presentaron ayer, el CLIC, dice, yo llegué a las ideas del liberalismo estudiando esto y dándome cuenta de cómo era el capitalismo el que mejoraba las relaciones, de la situación y la vida de los trabajadores y no la legislación austríaca. Es decir, que curiosamente él, a quien muchos de pronto le atribuimos ese razonamiento apodíctico, en el sentido de que deductivo y alejado, digamos, de la realidad o lo que sea, él está diciendo, yo me di cuenta, acá me empecé a dar cuenta. Él dice, yo era socialista como todos, cuando era más joven, digamos, y cuando entré. Pero yo empecé a ver esto y acá me empecé a dar cuenta de que era el capitalismo el que mejoraba la situación de los trabajadores y no todo ese tipo de legislaciones. Bueno, esto siguió, por supuesto, mucho más. Simplemente quiero mencionar acá como dato que después, cuando está en los Estados Unidos, él recibió... lo había empezado a recibir antes, ¿no? Cuando estaba en Austria, ya tuvo siempre una muy estrecha relación con la Rockefeller Foundation, que lo llevó a Londres y que en buena medida el viaje o luego de la estadía, el traslado de Hayek a Londres tiene que ver con esos primeros contactos favorecidos por la Rockefeller Foundation con la London School of Economics. Pero lo siguen apoyando, la Rockefeller Foundation lo sigue apoyando a él en su trabajo, financiándole como proyectos de investigación una vez que llega a los Estados Unidos, porque muchos de ustedes sabrán que él llega a los Estados Unidos y, bueno, estaba sin trabajo. Y era una persona que ya tenía como 60 años. No era fácil conseguir un trabajo y no podía, y le costaba y no podía conseguir un trabajo como profesor
en una universidad, entonces la Rockefeller Foundation lo apoyó, y también fue investigador del National Bureau of Economic Research, NBER, que para los que, a lo mejor para los que estudian economía, saben que es aún hoy, uno de los centros más destacados de investigación económica que haya en el mundo, ¿no es cierto? Y muchos economistas ponen de pronto en su firma con mucho honor y prestigio investigador de NBER, del National Bureau of Economic Research, una institución muy importante de los Estados Unidos. O sea que ahí cumplía esa faceta también. La siguiente es la del, ahora sí, la del Mises académico. Es decir, es la del Mises en la universidad, digamos, ¿no? Y acá tuvo problemas, siempre tuvo problemas Mises en la universidad, porque dio su disertación, la que era la de la teoría del dinero y del crédito, y quería aspirar a tener un puesto en la Universidad de Viena. Pero cuenta él que solamente había 3 puestos rentados. Y es más, se queja y dice, mire, si acá había que nombrar a los profesores por sus contribuciones a la teoría económica, habría 12 en todo el mundo. Los 3 que había en Austria, no. Pero así todo no lo dejaban entrar a él, a quien nosotros hubiéramos dicho ya había hecho contribuciones a la teoría económica. Así todo no podía. Había 3 lugares, ya estaban ocupados. Entonces él sí podía hacer lo que se llamaba un privat docent. Y el privat docent era un profesor no remunerado, en cierta forma de una categoría un poco más baja, pero sí que tenía una materia, dictaba un curso, tenía alumnos, etcétera, etcétera. En ese sentido, igual a un profesor. En el año 18 ya es nombrado profesor extraordinario. Es decir, que ahí cumplía con una función típica que es la de dar clases, tener alumnos, transmitir ideas. Pero la verdad es que esto es nada más que la punta del iceberg de lo que Mises hacía en el ámbito académico. Porque ser profesores y dar clases es una de las tareas y hay otras que son muy importantes. Por ejemplo, participar como tutor de tesis doctorales. Y él fue tutor de tesis doctoral de Fritz Machlup, por ejemplo, que muchos de ustedes conocerán, un gran economista, o formado parte del tribunal de tesis de Alfred Schutz, etcétera, etcétera. Es decir, que tenía además una participación activa en la actividad académica, digamos, que excedía sus clases. Y después tenía otras cosas más. Por ejemplo, fue cofundador y presidente de la Asociación Austríaca de Economía. Y además de eso, que era un grupo de una asociación de economistas, digamos. Y además viene esto que me parece tan increíble. Y la verdad es que en cierta forma, digamos, lo envidio tanto. Mises organizó un privat seminar, un seminario privado. ¿Y ese seminario privado qué era? Y más o menos, muchachos, como si nos pusiéramos de acuerdo acá y yo les dijera, bueno, miren, nos reunimos cada 15 días a discutir teoría. Y es bastante increíble esto, porque se reunían además los viernes a la noche. A mí me llegas a decir ahora viernes a la noche, nos vamos a reunir. No, Sin embargo, esta gente iba viernes a la noche a las oficinas de la Cámara de Comercio de Viena o se juntaban en un café en Viena y ahí uno exponía y discutían. Y Mises organizó, porque él había participado del seminario de von Bawerk, entre otras cosas, su libro Teoría del Dinero y del Crédito fue discutido en el seminario de von Bawerk durante un año entero de reuniones en el privat seminar. Y él acá organizó su propio privat seminar, del cual salieron, miren, Hayek, Gottfried Haberle, Schutz, Machlup, Morgenstern, en fin, todos grandes nombres de intelectuales que surgieron realmente de ahí. Y fíjense la importancia entonces de este tipo de actividad. ¿Y en virtud de qué? En virtud de que era en virtud de que le gustaba hacerlo, los animaba. Él comenta que él no era uno más, no era que iban a escucharlo a él, sino que iban a discutir acerca de ideas de economía. Bueno, crea un grupo que se llama Sociedad Económica también, y otra cosa muy importante, participa en esto que se llamó la Verein für Sozialpolitik. Verein für Sozialpolitik era una asociación de política social que crea Gustav Schmoller, uno de los historicistas alemanes alrededor de 1870, crea esta sociedad supuestamente para investigar y para tratar los problemas sociales de los países. Y eran todos, digamos, como diríamos ahora en términos modernos, todos progres, todos académicos progres ahí. Pero Mises va
y se mete ahí adentro y dice, yo hoy vengo acá y yo vengo a discutir y yo voy a presentar. Y así participaba de las reuniones de la Verein für Sozialpolitik, hasta que él y Max Weber, los dos, logran, en buena medida, ya en los años 20 o 30, torcer a la Verein für Sozialpolitik, sacarla de esa raíz historicista y volverla mínimamente una sociedad abierta y múltiple, digamos, donde se respetaban todo tipo de ideas. Al principio tenía nada más que una visión tremendamente sesgada, pero lo que quiero rescatar de él, y creo que es un ejemplo para todos nosotros, bueno, creo que hay dos ejemplos, ¿no? El de la dedicación a sus alumnos y a formar gente y ayudarlos, y luego al de su participación en la confrontación de ideas con otros académicos del mismo nivel. Después, bueno, en el 1934 es cuando emigra y es invitado entonces a ser profesor en la Graduate Institute of International Studies de Ginebra. Ahí ya está un poco más relajado porque tiene menos tareas, nada más que dictar algunas clases, y de hecho empieza a escribir ahí lo que sería después eventualmente la acción humana. Y como sabemos emigra y finalmente es nombrado en 1945 profesor invitado en la Escuela de Negocios de New York University, de NYU. Esa es toda su actividad entonces como académico. Bueno, Mises divulgador, también acá tuvo un enorme... puse aquí algunos de los títulos de algunos de sus artículos o papers o conferencias. El mito del fracaso del capitalismo, el intervencionismo como la causa de las crisis económicas, el retorno del libre cambio, digamos, el crecimiento general de los precios a la luz de la teoría económica. Permanentemente escribía algunos trabajos que eran más bien trabajos de divulgación, trabajos sencillos para mostrar qué es lo que decía la teoría económica sobre temas tan importantes como el capitalismo, las crisis económicas, el libre cambio, la inflación, etc. Y después, incluso cuando se va a Estados Unidos, él, ustedes saben, tuvo un papel destacado en esa institución que se llamó FEE, creada por Leonard Read, la Foundation for Economic Education, que además era la que publicaba y donde Mises escribía también ese famoso revistita que a lo mejor han visto que se llamaba The Freeman, que ha tenido un impacto notable en la difusión de las ideas. The Freeman era una revista que publicaba artículos simples y muy sencillos de 2-3 páginas, digamos, sobre todos los temas del liberalismo. También tuvo mucho que hacer, hizo mucho de eso también con esta National Manufacturers Association en los Estados Unidos. Vamos a ver, Mises aplicado. Bueno, acá viene una faceta de Mises que a mí me fascina y que he encontrado a veces a algunos de mis amigos que no le gusta tanto. Bueno, cuento la anécdota. Mises obtiene un trabajo en el año 1909, muy joven, en la Cámara de Comercio de Viena. La Cámara de Comercio e Industria de Viena era una institución rara, corporativa, tenían que participar todos los industriales, todos los comerciantes, todos. Se les derivaba como presupuesto una parte de un impuesto. O sea que no era una cámara empresarial libre, digamos, era un organismo semiestatal. Pero ahí lo nombran a Mises como analista económico, y Mises empieza a trabajar ahí como 30 años, o menos, bueno, tal vez menos, y hacer un análisis permanente acerca de la evolución de la economía austríaca y a proponer soluciones siempre de tipo liberal. Pero acá es donde vemos al Mises de la coyuntura. Este es un Mises que en cierta forma se había perdido, y cuento la anécdota. Cuando él se va de Viena, amenazado o previendo lo que se venía, digamos, en el mundo con los nazis, y siendo él judío además, entonces alquila su departamento en Viena, pero deja un cuarto con toda su biblioteca y con todas las cosas que había escrito. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Invaden los nazis, van a la casa de Mises a buscar qué es lo que había y encuentran precisamente este cuarto con todas esas cosas. Y los alemanes, como son ordenaditos, ¿qué hicieron? Los pusieron en cajas, los clasificaron todos esos documentos y se los llevaron a un lugar que ahora es la República Checa y lo dejaron ahí como enterrado en un sótano con otras cosas ultra secretas. Vaya a saber
cuál podría ser el peligro de todo eso. Bueno, ¿qué les cuento? Termina la guerra, esa zona es invadida por el Ejército Rojo. El Ejército Rojo encuentra esas cajas y dice, esto debe ser algo importante, y las mandan a Moscú. Y quedan enterradas ahora en el sótano de la KGB. Cuidado con esto que puede ser muy peligroso. Y ahí quedaron. Entonces se les llama a esto los Lost Papers, los papers perdidos de Mises. Y resulta que un profesor en los Estados Unidos, casado con una rusa, Richard Evelyn, se sabía, ¿no es cierto? Pero él dice, cuando cae el muro, dice, a ver, vamos. Y cuando dicen, vamos a abrir los archivos de la KGB, vamos. Porque llega uno de Rusia y le dice, me parece haber visto en una caja que decía Ludwig von Mises. Entonces se van y lo buscan. Y efectivamente ahí encuentran toda una cantidad de artículos que Mises escribía, sobre todo a principios del siglo XX, sobre la coyuntura austríaca cuando trabajaba en la Cámara de Comercio e Industria. Y los publica, y los recomiendo, a mí la verdad me encantaron, los publica Liberty Fund en 3 tomos, de los artículos de Mises sobre 3 distintos periodos, todos artículos sobre la coyuntura económica donde se lo ve a él involucrado. Y lo que más me asombra de esto, le digo, es porque este era un señor que estaba escribiendo sobre epistemología y al mismo tiempo se conocía al dedillo el balance del Banco Central. Digo, no es fácil eso, no es sencillo de encontrar eso. Muchas veces encontrás al economista que hace una cosa o hace otra, pero sacarlo... Yo tengo amigos, por ejemplo, no es que lo quiera humillar con esto, pero mi amigo Alberto Venegas Lich es un excelente teórico, académico, etcétera, pero si nos ponemos a hablar del Banco Central estamos sonados. Y al mismo tiempo tengo otros amigos, como por ejemplo José Luis Espert, quien te puede decir el último número del déficit fiscal y todo eso, pero lo sacaste de ahí. Ahora le hicimos leer La Acción Humana, por suerte, y dice que le gustó mucho, pero lo sacás de eso y está perdido, ¿no? En cambio acá vos tenés una persona que maneja todos esos niveles. Mire, bueno, sigamos tal vez... entonces pongo algunos. Por ejemplo, hacía informes de mercado para un diario, el Wiener Zeitung, publicaba esto, ¿no? Por ejemplo, tenía análisis muy prácticos, los motivos políticos económicos de la reforma de la moneda austríaca, un trabajo donde en cierta forma plantea cuestiones de public choice, porque dice, ¿por qué algunos quieren una moneda revaluada y otros una devaluada? Y él hace un análisis aquí de tipo public choice para eso. Los problemas legales de volver a asumir el pago en especie, la política de tipo de cambio, digamos, del Banco Austrohúngaro, e incluso al final de sus días va a México, lo invitan a dar unas conferencias, se queda un mes ahí y escribe acerca de los problemas económicos de México y cómo había que resolver los problemas, etcétera, etcétera. O sea que acá tenemos un Mises aplicado, muy aplicado. Mises y las políticas públicas. También aquí siempre ha hecho, porque uno tiene la idea de Mises de ese, en cierta forma, el que no se mueve un milímetro de sus principios, ¿no? Y sin embargo acá lo ves al Mises que se ubica en una situación histórica en particular y siempre con una visión muy liberal y a dónde quiere llegar, pero se adapta a eso. Es decir, no es la persona que va hoy... digamos, exagerando un poco, iría a España y dijera, no, el problema acá es que hay que eliminar el Estado. Sabría cuál es la situación y diría, bueno, el primer paso para eso sería ¿no? Y es lo que propondría. Y así es como, por ejemplo, él participa muy activamente para frenar la hiperinflación en Austria después de la Primera Guerra Mundial. Entonces publica algunos trabajos específicamente con propuestas monetarias y de reforma para... ¿No suena más? ¿Se apagó? ¿Por qué será? ¿Toqué algo? En fin. Bueno, y esto continúa en Estados Unidos, porque cuando vuelve a los Estados Unidos publica varios artículos, sobre todo en esa gran discusión acerca de cómo había que reconstruir Europa por un lado o reconstruir el sistema monetario internacional. ¿Qué más? ¿Por ahí toqué algo acá o se quedó sin batería? Mises político, Mises funcionario. Mises nunca fue político, nunca fue miembro de un partido político, nunca fue electo a nada, pero sí tuvo mucha actividad política. Y tal vez de la más importante, la que él destaca en su autobiografía que se llama Notes and Recollections, es, tal vez, yo no sé si será demasiado pretencioso, el haber frenado el comunismo en Austria. Hay un gobierno de coalición después de la Primera Guerra Mundial, donde
el jefe del partido socialista era Otto Bauer, con quien él había discutido teoría del valor en el seminario de von Baberg, y él en ese momento tiene varias reuniones, cuenta con Otto Bauer y su mujer, y en lo cual lo convence de frenar esa locura de establecer un gobierno comunista en Austria. Lo convence tal vez con argumentos no filosóficos, lo convence diciéndole, mira, los aliados no te lo van a permitir, te van a mandar el ejército acá y te van a echar en 2 minutos. Y Bauer efectivamente después acepta ese argumento y entonces no sigue por ese camino y lleva a Austria, o intenta llevar a Austria a algo más socialdemócrata. Tampoco dura mucho, él era ministro ahí de Relaciones Exteriores. Pero él y Mises tuvo muchos cargos gubernamentales. Por ejemplo, luego de la guerra, lo nombran funcionario en Galicia ahí para establecer el control monetario. ¿Cuál iba a ser? Ahora Ucrania comenzaba a ser un país y Mises escribe cómo deberían ser los estatutos del Banco Central de Ucrania de forma tal de respetar un sistema de patronora. O sea que tuvo una participación directa. Fue consultor económico en el Estado, como estaba en el ejército, en la guerra, era consultor económico en el Estado Mayor del Ejército. Tuvo otras también que no las pongo todas acá, e incluso a partir de la Cámara, que era semiestatal, participó en cantidad de conferencias internacionales en las cuales se discutía, participó cuando se discutieron las compensaciones, digamos, después de la guerra, cómo había que dividir la moneda del Imperio Austrohúngaro en monedas de distintos países, cómo se iba a dividir también la deuda de lo que había sido el Imperio Austrohúngaro en los ahora nuevos países que habían surgido. Estuvo involucrado en todas esas cuestiones. Bueno, Mises en los medios, escribía regularmente, por ejemplo, puse 2 diarios ahí nada más, el Neues Wiener Tageblatt y Neue Freie Presse. Permanentemente escribió mientras estuvo en Austria en esos libros y en esos diarios, y le pedían allí. Y por último, el Mises emprendedor y gestor. Bueno, no fue ni emprendedor y mucho menos gestor. Él mismo dice que yo apenas entré en la Cámara de Comercio, traté de sacarme todas las cuestiones de gestión de encima para dedicarme nada más que a estudiar economía. Es cierto, así que no podemos decir que haya sido, pero bueno, un emprendedor de alguna forma fue, porque creó el Instituto Austríaco para el Ciclo Económico, tuvo una cierta visión de nombrarlo a Hayek como el primer director de ese instituto. Después, cuando Hayek se va para Londres, lo nombra a Oscar Morgenstern, a quien no lo podemos ubicar como un miembro de la escuela austríaca, pero es el que después se va a Estados Unidos y es uno de los fundadores de la teoría de los juegos, por ejemplo. O sea que parece haber tenido en ese sentido una cierta visión, al menos, de qué crear o de quién elegir. Pero está claro que no era su vida. En fin, lo que quiero señalar es, y en cierta forma que esto sea por lo menos de mi parte un homenaje a esta increíble personalidad. Creo que los genios en buena medida se destacan por poder cubrir tantos de esos niveles, tantos círculos de esas gotas en el mercado de las ideas, y que eso es lo que los hace grandes. A lo sumo nosotros podemos estar en algunos de esos, y por supuesto en un nivel mucho más bajo, pero no podemos tanto. Sin embargo, estas personalidades sí, y esto es lo que yo creo que tenemos que, en este caso, agradecerle a él. Sin embargo, creo que lamentablemente él tal vez era muy exigente con sí mismo, pero no pudo ver todo esto, porque dice en sus Notes and Recollections al final: me propuse ser un reformador, pero solo logré ser un historiador de la decadencia. Yo la verdad que creo que fue mucho más. Muchas gracias. Bueno. No, me ha gustado mucho la charla. Esta frase la escribe en el año 40-41, cuando está en el barco camino de Estados Unidos y ve que media Europa es nazi y la otra media comunista, ¿no? Creo que luego en los años 60 ya era más optimista, de ver que es algo de las ideas liberales iban teniendo más
más fuerza. Y bueno, tampoco comentarte mucho más. Yo, o sea, a Mises lo conozco muy bien, sabes que he leído todas sus obras, la biografía, etcétera. Lo que no conozco también son estos Lost Papers. Entonces, a ver si nos podías contar un poquito en qué se diferencian de las escrituras más normales. Bueno, para el que quiera, yo debo decir que le agradezco acá a José Ignacio. Digamos, una de las fuentes para esto es el libro de Georg Guido Hülsmann. ¿Cómo es el nombre? Mises, The Last Night of Liberalism. Me atrapó el libro y lo iba leyendo con mucho interés, me gustó mucho. Las otras fuentes son, bueno, sus propias Notes and Recollections, que hay dos. Hay una biografía que la hace ahí en ese momento y después toma la misma biografía, que no me acuerdo ahora el nombre, autobiografía o algo así se llama, y luego toma ese mismo texto y lo continúa, pero ya estando en los Estados Unidos, y ese es el que se publica como 20 o 30 años después, llamado Notes and Recollections. Y las otras fuentes son, bueno, hay un artículo de Hans Sennholz sobre también una breve biografía de Mises, y después en estos Lost Papers, cada uno de ellos viene con una introducción de Richard Eveling, donde hay mucho también de la biografía de Mises. En cuanto a esos Lost Papers, la verdad es que a mí me fascinaron, porque son artículos que él escribía o para la Cámara, o en los diarios, o en journals, pero ahí se ve cómo él estaba permanentemente siguiendo la situación austrohúngara, y comienza analizando las políticas, por ejemplo, monetarias en el Imperio Austrohúngaro, donde él está a favor y propone el avance hacia el patronoro. El Imperio Austrohúngaro tenía un sistema monetario más bien basado en la plata, y entonces los demás países se movían hacia el oro, y él obviamente favorecía eso. El Banco Central austríaco ya estaba en un sistema de patronoro, y la propuesta de él en esos artículos es que eso se convierta en ley. Es decir, el Banco Central seguía una política de patronoro y tenía reservas, ¿no es cierto?, para los billetes que estaban ahí, cubriendo la circulación monetaria, pero lo hacía como política discrecional, digamos, ¿no? Y él quería que eso estuviera amarrado en una ley, entonces escribe bastante sobre eso. Y después escribe, por supuesto, sobre los problemas fiscales. Uno se da cuenta, viendo la historia de ese imperio austrohúngaro y de la situación en Viena, de que estas locuras chavistas, no, era increíble lo que pasaba en Viena, ¿eh? Los socialistas el Partido Socialista tenía un ejército armado que era mayor que el ejército oficial de Austria, y salían por las calles y hacían desastres y moría gente, y combatían contra el otro partido. Yo voy a decir, esto, Austria, esta gente que todos parecen Heidi, ahora, estos hacían esas locuras, y esas las describe Mises ahí, y estaban por caer en la hiperinflación, como había caído Alemania. Qué increíble ese mundo que ahora uno lo ve tan ordenado, era un desastre. Y bueno, sobre eso entonces va escribiendo sobre toda esa situación coyuntural, cómo recaudar, si vamos a caer en la hiperinflación, ¿qué podemos hacer? Y él propone adoptar el franco suizo, pero propone adoptar el franco suizo y que los industriales compren los francos. Y no le está diciendo al gobierno que lo haga, le dice a los industriales, ustedes compren francos suizos y tengan una reserva de francos suizos acá disponible para que pueda todavía realizarse pagos, porque si este país va a la hiper, nos quedamos sin moneda y se va a frenar todo el intercambio. Después analiza mucho las relaciones entre la ciudad, Viena, y el campo, porque los socialistas, que tenían sobre todo peso en la ciudad, obviamente querían ir como a expropiar alimentos al campo, y en el campo entonces predominaban más bien los partidos conservadores, y entonces había riesgos de guerra civil incluso en esos momentos. Sí, momentos muy dramáticos en el cual él siempre está analizando, ya te digo, lo ves ahí analizando la coyuntura, y lo ves como una persona muy pragmática, pero no olvidando cuál es su fin, ¿no? Entonces te puede hacer una propuesta
que sea un pasito nada más y que parezca muy poco revolucionaria, digamos, pero vos ves que va en ese sentido. Y a mí me da la sensación, y esto lo hemos discutido en un Liberty Fan, muy a pesar no sé, de algunos de mis amigos, de ahí sale una visión de que Mises lo que él estaba viendo era un sistema de patrón oro con banco central. Es más, te voy a decir, un patrón cambio oro. Porque no solamente buscaba que las reservas estuvieran en oro, sino también de pronto en bonos convertibles a oro o en acciones, algo que con el argumento de que daban un rendimiento que el oro no da. Argumenta ese tipo de cosas ahí en esos trabajos. Muy, muy interesante. Perdón, por ahí me fui muy largo. Yo quería felicitarte al profesor Krause, me ha gustado mucho. Luego quería comentar un par de cosas, que Richard Evelyn lo que financia es que vaya Guido Hülsmann a sacar esto a Moscú. Realmente el que lo hizo fue Guido Hülsmann. No sé, yo creo que no. Nos lo contó Guido, que ¿Sí? el dinero que le dio y fue a sacar los papeles de ahí. Y otra cosa, también recomendaría para las mujeres el libro de su mujer, de Margrit von Mises. De Margrit von Mises. Con Ludwig von Mises. Sí, y decir que, claro, evidentemente Mises nunca quiso acabar con el Estado porque él era un liberal clásico, él no era una capitalista. Bueno, esta gente incluso no es algo que yo le vaya a recomendar a todos ustedes, pero en cierta forma uno dice, o era así por personalidad o hasta sacrificó su vida personal en aras de este involucramiento en las ideas, porque él se casa a los 50 años con Margrit von Mises. Y mientras tanto, digo, uno que... Y claro, no tenés ningún dato. Digo, tuve una novia antes, qué sé yo, no sé, salía, iba a bailar a Viena, ¿no? un balsecito, algo. Ni idea, parece que él lo único era, viste, ideas así, tenía una personalidad tremendamente dura. En la biografía de Guido lo cuenta. Sí. Había una mujer, no recuerdo el nombre, iba a verla a su seminario para hablar con él, y a veces se perdían por ahí, y lo deja como... Sí, pero vaya a saber. Pero por ahí uno ve una imagen de Mises, por ahí se perdían por ahí y él le hablaba de la teoría cuantitativa del dinero. Porque te da es un poco esa imagen, ¿viste? De alguien que estaba como más allá incluso de esos intereses terrestres, digamos. En fin, ¿qué más tenemos? Martín, en cuanto a esta última frase, que tú dices que fue tal vez muy crítico para lo que realmente hizo, pero un poco en consonancia con lo que dijo el profesor Walter Castro hace un par de días, que en el mundo 3 los teóricos, los académicos describen lo que está a su momento, lo que está pasando, tal vez un sistema, pero siempre tenemos que pasar al mundo 2, porque al final, al cabo, el liberalismo es, como el profesor Castro dijo, es algo de la gente común, no es el liberalismo como tal, no es algo de un experto. Yo creo que el profesor von Mises sintió que si bien hizo muchos aportes probablemente a esa élite académica intelectual, no llegó a afectar realmente al denominador común, y por eso nace esta clase de frases, ¿no? Sí, pues sí, no pudo en última instancia cambiar el curso de la historia, recordemos, y yo ahí voy a ser, y en una de esas he sido crítico de Mises, me parece que en cierta forma en los años 30 él y un poco Hayek se durmieron un poco con Keynes, ¿no? Tal vez no se podía ver en ese momento el impacto que eso iba a tener, pero como solemos decir allá en la Argentina, ahí se les escapó la tortuga, me parece, ¿no? Lo han distraído y ¿por qué no salieron ahí a combatir duramente? Y claro, después ya era tarde, después ya eran todos keynesianos y entonces ahí, claro, tu frustración, ver al mundo que se fue por otro lado. En fin, es difícil ponerse en ese momento. Sabemos que Hayek tuvo sus debates directos con Keynes, pero Mises es poco lo que dice de Keynes. Muy poco para la importancia que ahora tiene. Entonces yo, ¿qué le pasó ahí? En esa época estaba en Suiza, estaba relativamente con cierto tiempo. Lo conocía. Keynes comenta el libro Teoría y Dinero del Crédito, está comentado por Keynes. O sea que se conocían personalmente además. ¿Qué pasó acá que lo dejó pasar? Bueno, vaya a saber, no sé qué pasó, a lo mejor estaba con la cabeza en otro lado. Hayek ha dicho por qué. Y ha dicho, bueno, pero yo ya había discutido con él el tratado sobre la moneda, ¿no? de Keynes. Y Keynes después, cuando empezamos a discutir eso,
terminó la discusión y dijo, bueno, no, pero ya estoy haciendo otra cosa, así que no quiero discutir más. Estaba haciendo ya la teoría general. Entonces Hayek se quedó con la idea de que este tipo cambia de opinión cada rato. Entonces ahora, si le empiezo a comentar la teoría general, después me va a decir que está en otra cosa, y entonces no lo hice. Pero claro, después ya era tarde, ¿no? Porque... También dicen que Hayek se deprimió durante un tiempo porque la gente hablaba solo de Keynes. Sí. Y le tenían muy abandonado hasta que le dieron el premio. Bueno, se deprimió, pero al mismo tiempo sentó las bases de lo que sería en última instancia su respuesta, que es, escribió Economics and Knowledge, el uso del conocimiento en la sociedad, el significado de la competencia. Hay varios artículos en los cuales él va montando, digamos, un ataque por otro lado, no directo a la teoría general, pero un ataque... Sintió que había perdido el Sí, sí. Bueno, de hecho, en la práctica, la verdad es que lo perdió. La verdad que perdió. Estará Keynes equivocado y Hayek en lo correcto, pero lo cierto es que esa discusión de ideas, ese debate de ideas, en los políticos desde ya y en la academia, lo pierde. ¿No crees que ahora se está perdiendo igual? Con los Piketty y los Krugman y los... No creo eso, yo creo que no. No creo. No os deprimáis. No, bueno, y otra cosa notable de Mises es el hecho, miren, él había armado toda una escuela, ¿no? en Austria, y después llega a Estados Unidos y arma otra, ¿no? Con toda esa cantidad de gente que nosotros, no los puse acá, ¿no? Pero Rothbard, Kirchner, Lachman, ¿cuántos otros? George Reisman, Ralph Raico, ¿cuánta gente de esa salió de nuevo del seminario de Mises en Nueva York, ¿no? Esa tarea, la verdad, es que ha sido impresionante por parte de él, y es la que en última instancia debería no hacerlo tan pesimista. Creó esas figuras que después multiplicaron su idea mucho más allá. Que es en cierta forma, cuando yo digo que hay un mercado estratificado, vos podés actuar, tratar de influenciar a la opinión pública masivamente, o de pronto podés influir al que está acá arriba, y a lo mejor influyendo al que está acá arriba, tarde o temprano, no sé si esta gota de agua se va a abrir mucho más, pero bueno, a lo mejor, sí. Gracias por la ponencia, profesor Krauss. Y querría preguntar, ¿qué problema tenía el patrón plata para tener que volver al patrón oro? ¿Por qué no se podía aceptar? Bueno, lo que pasa es que durante un tiempo hubo un patrón bimonetario, se utilizaban las dos monedas, y ahora no recuerdo cuál de los países empieza a cambiar. Si Inglaterra es el primero que empieza a pasarse al patrón oro, ¿alguno de ustedes recuerda? Pero creo que lo que pasaba es que la plata, por alguna circunstancia que ahora no recuerdo, entró en un periodo de mucha mayor inestabilidad de precios. Entonces los países empiezan a emigrar, pero a lo mejor algunos de nuestros amigos allá... Sí, era inestable, y eso es lo que explica esa famosa ley de Gresham, no sé si vieron. Pero se va dando así, primero en Inglaterra y los demás como que van copiando, y como que era una señal de una manera más sólida pasarte al patrón oro, y va ocurriendo en Europa de a poco. ¿Qué más? Una más, hay más, sí. Vamos. Allá, para ratito. Hay que darse. Sí, sí. Va a tomar yo la palabra. Muy interesante, Martín. Lo de que son las ideas lo que mueve el mundo, ¿quién lo dice? Profesionales de las ideas. Luego tengamos cuidado, porque igual ellos nos están vendiendo lo importantes que son, ¿no? Yo siempre digo, es verdad que las ideas mueven el mundo, pero ¿cuánto? No lo sé. Entonces, digo, a ver qué interés hay detrás de esas ideas. Lo bueno de Mises es que cuando yo acabo de leer el libro de Guido, ves que no está defendiendo hipócritamente ningún interés detrás, sino que es una persona muy casi obsesionada con sus ideas, muy fanático en un buen sentido. Pero por ponerle un pero a Mises, ¿no crees que al final era eso? Tenía una cierta rigidez en cómo va arrinconándose él mismo, definiendo la economía de una manera cada vez más estrecha, más como algo
lógico, teórico, a priorístico, apodíctico, de tal manera que dices, es que es normal que al final te quedes solo. Te has puesto en un sitio tan estrecho que, bueno, vas a tener seguidores, van a ser amigos, pero ellos no van a querer seguirte hasta ahí y el resto del mundo de la economía te va a dar de lado. Y dices, además te van a decir que eres un cabezota, que era lo que le decían, y claro, y por eso no le dan el Nobel, quizá, y todas esas cosas. Sí, yo creo que, por un lado estoy de acuerdo con vos, de hecho, esto es parte de un artículo, ¿no?, que tengo escrito sobre esto, y donde yo planteo, yo creo que son más importantes los valores que las ideas en el destino, digamos, de una sociedad. Solo que ahora en mi análisis me voy a confinar, digamos, al mundo de las ideas. Pero estaría totalmente de acuerdo en que lo que más valen son cuestiones de valores y que ideas como tales, ¿no? Así que en eso estaría de acuerdo. Y creo que lo de Mises tiene que ver un poco con las circunstancias también de su vida. Porque mientras estaba en Austria, su propia acción era estar muy involucrado con los eventos del día, con la coyuntura, y eso entonces hacía las dos cosas. En la medida que se fue a Suiza primero y Estados Unidos después, es como que uno ve un claro despegue de él de los asuntos terrestres, digamos, y entonces como se empieza a enfrascar en la teoría y empieza a ir ahí en cierta forma como vos lo describís. Tal vez en esa primera época también de economista coyuntural práctico, aplicado, investigador, etcétera, eso lo mantenía un poco más abierto en lo que hubiera parecido como más, llamémoslo entre comillas, moderado o atento a lo políticamente posible. Sí, efectivamente, era muy atento a lo políticamente posible. Mientras que en los trabajos teóricos ya parece como que no, ¿verdad? Y ya no, va. Listo. Así que en ese sentido sí. Está muy bien traído, pero hay una cierta visión, quizás, no sé si pesimista, hablando del pesimismo que se estaba mencionando hace un momento, porque parece que hay ciertos momentos o ciertas etapas históricas en los que la gente no está excesivamente vigilante, y luego ya, claro, cuando viene la crisis y vienen mal dadas, pues es cuando empiezan a interesar estos temas, y si acaso se gira un poco la opinión pública hacia un determinado tipo de ideas. Y además en las crisis sabemos que a veces las ideas que precisamente imperan no son las más adecuadas y ahondan aún más las crisis o los errores previos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar esto. Respecto al anterior, que hablas de élites o masas. Ajá, sí. Si pudiera, pero es que no estoy siendo capaz de poner... Ahí sí. Otra forma de integrar eso mismo que tú comentas de las élites sería, porque yo creo que este esquema al final, igual que se puede aplicar a productos, innovaciones, empresas, a la propia evolución de todo aquello, tendríamos aquí los intelectuales, claro, esos de la cúspide que tú ponías ahí, aquí el abismo, ideas que pueden no tener demasiado... Caen en el vacío. Caen en el abismo. Y luego tendríamos que, siguiendo un poco este esquema, llegar a los pragmáticos, a este grupo de aquí, ¿no? Entonces, yo también a veces en la clase, cuando menciono esto para innovaciones, lo comento que para ideas o para otro tipo de cuestiones también puede tener su... Y luego pues podemos ir a una fase de crecimiento exponencial y podríamos ver que en el caso del populismo en España, Podemos y demás, pues bueno, a través de la televisión o a través de determinados mecanismos ha conseguido dar ese salto en el abismo. Digo porque es un poco una forma de Está bueno, está esa bueno. pirámide. Tal vez lo que nos está... Esto sería lo que yo llamaba los emprendedores de ideas. Sí, exacto. Y tal vez el problema que estamos teniendo es que estos emprendedores no logran pegar este salto hacia la masividad, digamos. Aquí cuando se habla de innovaciones o cualquier otra cosa siempre es por segmentación. Cada grupo es diferente psicológicamente, claro, tanto en un producto claro. como... Por eso yo creo que como enseñanza práctica, digamos, de este análisis, eso nos lleva a una cuestión de ricardiana, digamos, de la ventaja comparativa. Tenemos un mercado con muy distintos niveles. Ahora yo debería preguntarme, si me interesa actuar en el ámbito de las ideas, ¿en cuál de ellos? ¿Cuál me gusta y en cuál soy bueno? ¿Soy bueno para... Uy, se me fue. ¿Soy bueno para hablarle a las masas? ¿Soy bueno para desarrollar teoría? ¿Soy bueno para ser, no sé, profesor? Es decir, uno se va ubicando con el transcurso de la vida, un poco por gusto personal y otro poco por donde va viendo que tiene alguna que otra
mayor habilidad. Entonces, pero la verdad es que es muy difícil que nosotros seamos, en cierta forma, como lo mostré a Mises, buenos en todo, que ni siquiera él podía de pronto ser bueno en todo, ¿no? Entonces tal vez debemos pensar realmente, bueno, ¿dónde? Que es lo mismo que le pasa a las instituciones, ¿no es cierto? ¿Dónde va a actuar? Voy a crear un instituto ¿para qué? Para influir a estos de acá, para influir a estos de acá, para influir a estos de acá. En fin, esa es una definición, en cierta forma, de negocio, estratégica que hay que hacer, pero es una definición también individual para todos nosotros que nos interesa el mundo de las ideas. Listo, bueno, muchas gracias.